Estos son los 5 mejores consejos para aprender japonés, con los que yo me volví súper fluido en menos de un año. Ya, Nihongo te難しいですよね。世界で最も難しい言語とも言われますけど、コツさえ分かれば誰よりも早く話せるようになります。Y no se preocupen, no necesitas estar en Japón para aprender japonés. Si ves este video y te sirvió, dale like y suscríbete. Comenzamos. Consejo número 1. Olvídate de aprender a escribir kanji. El japonés se conforma de 3 alfabetos: hiragana, katakana y kanji. Desde este punto ya nos damos cuenta de que el japonés es un idioma muy diferente a otros, y por eso debemos de estudiarlo de una manera diferente. Problema diferente, solución diferente. Así que mi consejo es, no te preocupes en aprender a escribir japonés. Mejor aprende a leerlo primero. Imagínense que es como una caricatura. Tus ojos reconocen que es cierto animal, pero ahora intenten dibujarlo sin ver la caricatura. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que es lo mismo. Aprender a escribir kanji te toma demasiado tiempo. Bueno, a menos de que tengan una relación a distancia con una persona en Japón y quieran enviarle una carta escrita por ustedes mismos, ahí sí aprendan a escribirlo y mándensela a su pareja. Pero si no, con aprender a leerlo basta. Yamil, pero si no sé escribirlo, ¿cómo le hago para teclearlo en la computadora? Ah, buena pregunta, guapetón. Simplemente descargas el teclado en la computadora o en el celular y lo escribes como se pronuncia. Por ejemplo, si quiero escribir perro, que se dice inu, escribo en el teclado I-N-U y los símbolos se van a escribir solitos. Conclusión, al principio no uses tu tiempo en aprender a escribirlo, mejor aprende a leerlo. Será 1.000.000 de veces más rápido. Consejo número 2. Aprende hiragana y katakana hoy mismo. Mi propósito en este punto es que le pierdan el miedo al alfabeto japonés. Si acabas de comenzar a estudiar, te explico rapidito qué son cada uno. Hiragana se utiliza para palabras japonesas y katakana para palabras extranjeras. Por ejemplo, la palabra perro o gato y muchos más animales se escriben en hiragana porque ya habían en Japón cuando se inventó el idioma. Pero cuando se inventó el idioma no habían cámaras fotográficas, no habían computadoras, esas palabras se tomaron del inglés y por eso se escriben en katakana. Y cuando alguien te diga, el japonés tiene 3 alfabetos, es demasiado difícil, dile, yo vi el video de Yamil y él me prometió que era fácil. Hiragana y katakana sí, pero el kanji no, ese sí es bastante complicado. Pero hiragana y katakana son nada más 46 símbolos de cada uno. Y si aún así piensas que son muchos, te recomiendo muchísimo esta tabla. No, espera, esa no, esta. Esta es la tabla de hiragana y se lee desde la derecha. Empezamos desde arriba, A, I, U, E, O. Recuérdenlo, siempre A, I, U, E, O para todo. Una vez que te aprendas el A, I, U, E, O, vamos a la siguiente columna, que es la columna de la K. Ahora será A, I, U, E, O, pero con K al principio. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Luego vamos a la columna siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. En el español las letras son individuales. A, B, C, D. Pero en japonés son pequeños sets de letras. Ka es una letra, ma es otra letra, ma, mi, mu, me, mo. Dependiendo de la columna siempre cambia la primera letra, pero siempre termina en A, I, U, E, O. Y eso es todo. Eso es todo lo que tienen que aprenderse. Por ejemplo, ¿cómo se dice gato en japonés? Neko. Ne-ko. Y ya, son solo 2 símbolos. Ne-ko. Para escribir gato tienes que escribir G-A-T-O, 4 símbolos. Pobres de los japoneses que aprenden español. Como quiera, nosotros aprendemos nada más ne-ko. Y ya, si le dedicas un día entero a esta tabla, te aseguro que te la aprendes. Yo me la aprendí en 3-4 horas. Imagínense, el domingo no te vas a jugar fútbol o no te vas con tu novia. Mejor te quedas en tu casa, te pones a repasar la tabla de hiragana, te la aprendes en un solo día y para el lunes ya vas a poder presumir: sé leer japonés. Ay. Eso lo puedes hacer hoy mismo. Consejo número 3. Utiliza la inteligencia artificial. Con este consejo vas a aprender a la velocidad de la luz. Así como se pasan los fines de semana, así de rápido. Escoge la aplicación de inteligencia artificial que más te guste. Yo suelo utilizar ChatGPT o Gemini. Y utilízalo como tu profesor privado que se ajusta a tus necesidades. Por ejemplo, puedes pedirle: ¿cómo se dice en japonés me gustan los gatos? Y dime cómo se pronuncia y explícame la gramática frase por frase. Y te responderá en menos de 5 segundos y gratis. Les presento las 5 cosas que yo les suelo pedir cuando voy a empezar un nuevo idioma. Enséñame cómo presentarme en japonés con todo y su pronunciación. Escribe un cuento corto y explícame la gramática frase por frase. Dime 20 palabras que se usan cuando conoces a alguien.
Dame 5 ejemplos de oraciones con la palabra videojuegos. Tengamos una conversación en japonés. Respóndeme lo más natural posible. Y muchas más que te pueden servir como un profesor privado. ¡Gratis! También podemos tener una conversación real hablando con ella, por ejemplo, para hacer una simulación. Para pedir una pizza, cuando conoces a alguien, cualquier situación. Vamos a intentar pedir una pizza. Quiero que simulemos una conversación en japonés en donde yo te pido una pizza por teléfono, ¿ok? Que sea lo más real posible. Yo haré el papel de la persona de la pizzería y tú me llamas. Cuando estés listo, comienza tú con el moshi moshi. Vamos a hacerlo lo más natural. Moshi moshi. Moshi moshi, pizza ya de gozaimasu. Go chūmon do saremasu ka? ラージサイズのピザが食べたいです。ラージサイズですね。トッピングは何かご希望ありますか？パイナップルが好きです。パイナップルですね。かしこまりました。お届け先のご住所、教えていただけますか？日本じゃなくてメキシコです。メキシコですか？さすがにそこまではお届けできないですね。¿Qué les pareció? Si ya estás un poco adelantado, te puede servir muchísimo. Eso sí, mucho cuidado porque la inteligencia artificial también se puede equivocar. Estudiando idiomas a mí en lo personal no me ha tocado que se equivoque grandemente, pero no se confíen al 100%. Consejo número 4. Estudia la gramática por medio de sets de palabras. A mí no me gusta estudiar con lógica, que primero el sustantivo, luego va el sujeto, luego el verbo, luego el adverbio, bla. No me gusta la lógica, me gusta la práctica. Así que te muestro una manera para evitarte eso si eres como yo. El japonés es un idioma que se puede aprender por medio de templetes. Te doy un ejemplo. Si quieres aprender a decir quiero comer ensalada, es muy importante aprender a decir quiero comer, porque ensalada ya es la variable. Si aprendes a decir quiero comer, ya le puedes meter todas las comidas que tú quieras. Sarada ga tabetai, pizza ga tabetai, ice ga tabetai. Así que en lugar de aprender solamente palabras pequeñitas, apréndete sets de palabras. Consejo número 5. Este me encanta. Estudia con música todos los días. Definitivamente la forma más divertida de estudiar japonés. Oye Yamil, ¿y si en lugar de estudiar con música, estudio con anime? A mí me gusta el anime. Uy, mucho cuidadito con este punto. Espero no romperle el corazón a nadie, pero aprender con anime al principio es bastante complicado y les explico por qué. Aprender con música es demasiado efectivo porque solemos escuchar las mismas canciones todos los días. Pero no basta con solo escucharlas, tenemos que buscar también la letra, ya sea en la aplicación como en Spotify, Apple Music o bien la busques en internet. Yo lo que hago es buscar una palabra que me guste en la canción, una palabra que suene bonito. Luego busco la letra, copio la letra, la pongo en el traductor y me aprendo su significado. Y la próxima vez que escuches esa canción vas a escuchar de nuevo esa palabra y te vas a acordar de ella. Y cuando la escuches durante una semana o durante un mes ya te la vas a saber completa. Ya habrás aprendido más de 30, 40, 50 palabras en japonés. Pero mucho cuidado, yo recomiendo aprender más bien palabras y no gramática. Ustedes saben que en la música la gramática suele ser un poco abstracta. Por ejemplo, forzan las frases para que rimen o se comen una palabra. Así que yo recomiendo tomar más bien adjetivos o sustantivos. Si eres principiante, el problema con el anime es que ves un episodio, te aprendes una palabra, pero esa palabra ya no la vuelves a escuchar en mucho tiempo y se te olvida. Si no conoces música en japonés y te gusta el anime, puedes buscar por ejemplo en YouTube tus openings favoritos, o en Spotify puedes buscar el top de música de Japón. Recuerden, lo importante es leer la letra cuando la escuchen. Amigos, aprender japonés es más fácil y accesible de lo que muchos piensan. Y si yo pude, definitivamente tú también puedes. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.